SER Podcast. Hola, soy Ramón Lobo y esto es A Vista de Lobo, un espacio en el que tratamos la política internacional de otra forma. ਸ਼ਹਿਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, Javier. ¿Mucha nieve? Bastante nieve, sí, por toda la costa este, y de hecho en Washington hay por lo menos, yo diría, 4 o 5 centímetros, pero bueno, es lo habitual, estamos en enero, tampoco es noticia. Yo quería hablar de geopolítica contigo, pero una cuestión geopolítica muy de sobremesa, y me tienes que explicar esto. No quiero quedar como un imbécil snob, pero a mí me pasó una cosa, y es que para mí el Festival de Eurovisión, cuando yo crecía, era una cosa que a medida que yo me iba haciendo más mayor, se iba convirtiendo en una cosa mucho más rancia. Y luego yo me marché y cuando regresé resulta que el Festival de Eurovisión es un acontecimiento del que todo el mundo está pendiente en España. Entonces explícame esta reconversión porque yo me la he perdido. Pues no te puedo decir mucho porque yo me reconvertí hace 2 días y lo voy a dejar ahora mismo. Yo era de la época de Maciel, de Cliff Richard, de incluso Salomé, después Mocedades, claro. Con 20 años nunca querías ser uno de esos que ven Eurovisión, ¿no? Y ahora con 20 años, si no ves Eurovisión, estás perdido. Yo tengo un secreto con Maciel que no lo sabe ni Maciel y afortunadamente solo queda una persona viva que lo podría contar, aparte de mí, y no lo voy a contar. Y me enganché con la canción de Rigoberta Bandini, me pareció una canción muy de festival porque España siempre que va con canciones muy americanizadas y que, bueno, tiene una dotación bastante pobre, y esta me pareció una canción que podía ganar ese festival, y después la de las gallegas me pareció una canción preciosa, que aunque no ganara el festival, por lo menos era una forma de mostrar una España mucho más decente. En cambio mandamos a una chica que sin duda es una gran artista y tendrá una carrera excepcional, pero es una canción en un español de Miami, que sería más propio del Festival de la OTI, que ya no existe, creo. Entonces no sé qué tipo de hacía décadas que no escuchaba lo de eso, lo de Betty Misiego, ¿no? No, sí. Betty Misiego también es Eurovisión. Sí, bueno, hubo unas retransmisiones de la OTI de Carlos Herrera, antes de ser Carlos Herrera hoy, que se dedicó a meterse con todos los cantantes, que yo no lloré más en mi vida esas 2 retransmisiones, que hubo un montón de protestas, y a veces las busco por YouTube para escuchar alguna nueva repetición, porque es que era genial. Algo así habría que hacer con este festival. Bueno, entonces tú estabas ayer por la noche viendo el festival y intercambiando mensajes con Bruce Rovira y Guillermo Altares sobre cómo va el festival, ¿o no? No, ellos son serios y no ven esas cosas. Y ahora vuelvo a mi lado de farsante intelectual y después de esta incursión por mi lado friki que existe. Oye, hay una película, por cierto, muy divertida, creo que está en Netflix o en Amazon Prime, con Will Ferrell, que es una parodia de este tipo de festival, porque claro, desde el punto de vista norteamericano es muy difícil de entender, ¿no? Que los países compitan con canciones que en muchos casos pertenecen un poco a la manera de hacer música de esos países, ¿no? Y siempre nos hemos encontrado con cosas que son muy divertidas. Bueno, entonces estamos a favor, ¿no? Estamos a favor de identificar a los 5 miembros del jurado, detenerles inmediatamente y mandarles a Ucrania a primera línea. Se te ha ido de las manos esto. Venga, vamos a empezar. Big black train coming down the track, blow your whistle long and long. 1 minute you're here, next minute you're gone. I lay my penny down on the rails, the summer wind sings its last song.
One minute you're here, next minute you're gone. Baby, 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 I'm so alone. Baby, 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 I'm coming home. Vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos, aunque arrancamos en Indonesia, porque se puede sumar a la lista de países que un día decidieron que había que cambiar de capital. El día 18 de enero, su presidente anunció que Yakarta va a dejar de ser la sede del gobierno para trasladarse a la isla de Borneo. Hay muchos motivos que han llevado a las autoridades a tomar esa decisión, entre ellos que Yakarta es una ciudad con demasiada densidad de población, con un tráfico imposible, tremendamente contaminada, propensa a inundaciones. Egipto también tiene en mente cambiar la capital, lo va a hacer construyendo una nueva ciudad a unos 50 kilómetros del Cairo. Y claro, esto nos hace pensar, ¿cuándo hay que replantear el lugar en el que está la capital de un país? Fíjate lo que he dicho, Ramón, una ciudad con demasiada población, con tráfico imposible, muy contaminada. Podríamos añadir con unos precios del suelo disparados, ¿no? Esa ciudad nos suena a todos, ¿no? Sí, con unas autoridades más frikis que la noche friki que he tenido. No sé, la capital es algo importante. A mí, de las capitales que ha tenido en España, pues España ha tenido muchas capitales, no solo Madrid, ha sido Toledo, Barcelona en la época visigoda, ha sido Valladolid mucho tiempo, Cádiz en 1812, ese Cádiz de 1812 me representa. Y aquí hay una discusión no solo de la capitalidad, que siempre he defendido que podíamos tener dos capitales, Madrid y Barcelona, y si nos juntáramos con Portugal, tres. Pero yo creo que sí hay que también repartir las instituciones, que es lo que hace, por ejemplo, países como Alemania. Aquí todo está concentrado en Madrid, en una ciudad que está llena de funcionarios, y sería bueno repartir un poco todo esto. Hubo un pequeño esfuerzo en ese sentido durante los años de Zapatero, pero yo creo que esa vía se terminó. Hay muchos más casos de países que han cambiado, bueno, no muchos más, pero hay unos cuantos, ¿no? Hablemos de Jerusalén, por ejemplo. Sí, eso es muy polémico porque estaba en Tel Aviv, que es la capital reconocida, y se la llevaron a Jerusalén como patria judía, pero es que Jerusalén teóricamente es una ciudad compartida con los palestinos, aunque les están echando todos desde ahí. También hubo problemas entre Berlín y Bonn. Bonn fue la capital de la Alemania, digamos, occidental, y cuando hubo la unificación pues se quiso volver a Berlín, que era la ciudad histórica, la capital histórica. Sí, tiene una enorme simbología la capital. Nos apetece hoy ahondar en esa cuestión, es cómo se escoge una ciudad que es capital de un país. Lo hacemos con la ayuda de un gran historiador que es José Enrique Ruiz Domene, que es especialista en la Edad Media, la cultura europea y el legado mediterráneo. ¿Cómo estás, José Enrique? Buenos días. Muy buenos días, escuchando, sí, y aprendiendo yo también. Uy, ya lo dudo. Yo le traslado esa pregunta, José Enrique. Lo primero, ¿cómo es ese proceso para escoger la capital de un país? Es una cuestión casi, digamos, puramente casual. Bueno, Ramón ya ha dado datos a los que nos escuchan para orientarnos clarísimamente, y en esa línea se puede decir que hay dos momentos en los que el mundo urbano, las ciudades, se convierten en capitales. En la antigüedad, la decisión siempre es de carácter administrativo. Los imperios tienen que tener una capital para depositar allí los archivos estatales, ¿no?, por decirlo así, el tesoro y la sede de los emperadores o de los reyes. Y ese era un motivo muchas veces estratégico, una ciudad que se pudiera defender bien, o puramente logístico, una ciudad que estuviera, digamos, en el centro del territorio. Pero ya en la Edad Moderna primaron otras cuestiones, más de ambiente político o de decisiones personales. Aquí se ha hablado claramente de la existencia de una capital, ¿no? En la Europa occidental, en la Edad Moderna, tomaron la decisión de que las capitales dejaran de ser itinerantes, porque muchas veces los reyes en la Edad Media, pues donde estaba el rey y su séquito y el tesoro que además lo llevaban consigo, se podía convertir en capital. En la época de los reyes católicos hubo muchas capitales, porque los reyes católicos se dedicaban mucho a viajar, en Valencia, en Granada, etcétera, ¿no? Pero ya en la Edad Moderna, tras el intento de capitalidad de Toledo,
por razones estratégicas y un poco de simbología de poder que la convirtió Carlos V, se decidió buscar una ciudad que en este caso fue Madrid y luego tuvo una serie de evolución. Y esto afecta también a otras muchas ciudades que se convirtieron en capitales. Claro, la historia nos recuerda que hay un momento siempre en ese pasado donde se escoge un lugar y en ese lugar se construye una capital. Y así han surgido capitales que todos conocemos y que algunas de hecho están muy, digamos, muy cuadriculadas, muy diseñadas, como puede ser Washington, por ejemplo. Pero yo me pregunto si desde tu punto de vista eso podría pasar ahora. Si ahora de repente un país occidental sería capaz de decir, vamos a cambiar la capital. Sí, está pasando, porque los ejemplos que habéis puesto, el que yo más he seguido y me ha interesado más es el egipcio, porque curiosamente el Cairo es de fundación más moderna. Antes del Cairo había casi muy cerca, bueno, que se llamaba el Al-Fustat, que era la fortaleza. Y digamos que en ese lugar ha habido 3 capitales o 4 a lo largo de la historia para Egipto, y ahora se está haciendo otra. Todo muy cerca, esta tiene una tendencia más a acercarse al mar y al canal, por una cuestión puramente de diseñar bien el criterio que fundamenta una capital para un Estado, para un imperio, que es un centro administrativo, un centro fiscal donde está el tesoro y donde está la sede del gobierno. Pero ahí redundo el hecho de que ha apuntado Ramón, que me parece una idea magnífica, y porque además se practica en los Países Bajos, por ejemplo, la capital, son 2 capitales, ¿no? Es Ámsterdam y La Haya. Y no ocurre absolutamente nada, al contrario, se articula muy bien ese binomio un poco para la armonía de las 7 provincias unidas. En Alemania, el traslado de Bonn a Berlín fue una decisión simbólica de cara a la unificación y volver a una capital que había sido que tenía un mal recuerdo, porque había sido la capital de los 2 últimos imperios, el Tercer Reich y el Segundo Reich, de mala memoria en ambos casos. Pero bueno, se decidió ahí. Luego hay ciudades inmensamente pobladas como París, que ha habido alguna sugerencia de cambiarla. Recuerdo el debate que se generó en el Risorgimento italiano a la hora de elegir capital. La obsesión de los Saboyas por Roma no se atenía a la política del momento, y siempre ha habido ahí otras ciudades que han competido en grandeza con Italia, pero que no han tenido la sede del gobierno, que creo que es una de las dificultades italianas. O un caso bastante bien conocido, que es el australiano, donde las 2 grandes ciudades, Sydney y Melbourne, no son la capital. La capital es Canberra, porque al no ponerse de acuerdo cuál de estas dos grandes ciudades tenía que ser capital, se es Canberra. Y yo creo que en algunos momentos del futuro, y es un pronóstico, no es una invención, algunos lugares que tienen precisamente este conflicto entre 2 grandes ciudades, como puede pasar entre Madrid y Barcelona, o distribuyen, y ahí hay una doble capitalidad, que iría muy bien para muchas cosas, donde en una puede estar la sede del gobierno, en otro el Parlamento, o viceversa. En fin, hay muchas maneras de descentralizar o de descapitalizar una capital así inmensa. Pues sí, yo creo que posibilidades de cambiarla no las descarto, en la línea que está trazando Egipto, es decir, de buscar una capital más eficaz. Porque propuesta más provocadora, ¿eh? Sí, sí. Además, fíjate, la cultura occidental y la cultura árabe, que son muy distintas. Cuando Al-Mansur en el siglo VIII llegó a Bagdad, estaba en el centro de su imperio, dijo: aquí quiero mi capital, y colocó su palacio en el centro, porque el emperador no está arriba como en el mundo occidental, sino está en el centro, y los que están fuera, lejos, son los extremistas, y así se construyó Bagdad. Sí, efectivamente. Además, piensa que el paso de la capitalidad del califato de Damasco a Bagdad
fue una auténtica revolución, se ocurrió en 755 y con un cambio incluso de dinastía, de una observación superior al mundo, digamos, del Medio Oriente y la cultura persa, que se integró en la administración árabe y le dio otra tonalidad que no en Damasco, que era una administración claramente árabe, de los hashemitas, de la Meca. Y claro, todo cambio en una capital es un cambio político de profundidad, eso no quepa la menor duda. Tú has citado el caso de Washington, pero fíjate que en paralelo es la elección de San Petersburgo como una capital donde iba a residir parte del gobierno y bueno, los zares, ¿no? en aquel entonces. Sin embargo, la capital formal era Moscú y ahí había un binomio que cambió mucho también la historia rusa, es decir, porque los sucesos importantes de la Revolución de Octubre no tuvieron lugar en Moscú, sino que tuvieron lugar en San Petersburgo. La elección es muy importante y como es una elección puramente política, yo creo que la política está en condiciones de pensar qué es lo mejor en un determinado momento para un país. Claro, hacer una revisión, porque el concepto de capital, ¿a cuándo se remonta? ¿Ha acompañado siempre a la historia de la civilización? Sí, ahí hay dos momentos, la antigüedad y el mundo moderno. Y el lapso de la Edad Media es que en la Edad Media se hace más flexible la capitalidad. La capitalidad no tiene el carácter de organización de un territorio nacional. Y no es, digamos, el Estado se configura en los reyes, mientras que en el momento que se produce esa revolución monárquica con el Renacimiento, donde el Estado-nación emerge, es cuando la capital toma esa fisonomía que nosotros la vemos ahora. Y ese cambio articula todo un procedimiento, un juego de intereses profundos, porque claro, la creación, el desarrollo de una ciudad que es capital está muy ligado a las instituciones, e incluso aquí se plantea si el Estado de las autonomías no está generando 17 capitales en ese sentido, con los conflictos que eso genera, porque claro, crece más la capital de una autonomía que el resto de las ciudades. Ahí se demuestra el poder que tiene la administración y los recursos que genera la administración de ser capital, claro. Yo creo que ahora todo el mundo que está escuchando esta conversación estará haciendo un poco de política ficción y pensando, bueno, hay dos alternativas al modelo actual. Una sería la que tú has sugerido, a lo mejor una doble capitalidad, Madrid y Barcelona. La otra sería el modelo australiano, ¿no? Escojamos una tercera ciudad para que esto no recaiga. Y todo el mundo estará pensando, ¿en qué ciudad? ¿En qué ciudad pondríamos la capital? Cádiz, bueno, Cádiz. Sí, igual Cádiz, ¿no? Igual Cádiz es pero piensa, por ejemplo, perdona Ramón, que esa opción es la que se planteó cuando, al terminar la Segunda Guerra Mundial, y en 1948 se organiza la República Federal Alemana, dicen, bueno, vamos, ¿qué capital? Huyendo de ese pasado que no les gustaba, inmediatamente buscaron una ciudad pequeña, perdida, que tenía como gran cosa, que había sido la ciudad de nacimiento de Beethoven, ¿no? Pero quiero decir, y una ciudad muy agradable, ¿no? Y Bonn. Y yo creo que los habitantes de Bonn estaban encantados de cuando perdieron la capitalidad, ¿no? Porque dijeron, volvemos a nuestra tranquilidad, ¿no? O sea, que muchas veces la capital no es... y yo creo que, por ejemplo, en algunos círculos, cuando se hizo el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ya sabéis que yo vivo en Barcelona, entonces se discutió si Barcelona tenía que ser la capital, y con la vieja tradición de ser la ciudad condal, la ciudad donde habían habitado los reyes y los condes de Barcelona, etcétera, y el capi capsal que dicen, ¿no? Sino una ciudad menor, quizá del interior, que articulara mejor otras tendencias. Pero no, eligió Barcelona y como capital, ¿no? En este caso de Cataluña. Es decir, que la elección siempre es una decisión política que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y hay que pensársela muy bien. Ahora bien, cuando tú sacas lo de la capitalidad, yo me sumo
a la propuesta de Ramón, porque también soy muy iberista como él. Ojalá tuviéramos 3 capitales en la península ibérica. Hombre, o 4, las que hagan falta. Oye, qué conversación más interesante. José Enrique Ruiz Domènech, que es catedrático de Historia Medieval en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pues ojalá se cree una comisión de exploración, como se dice ahora, y te nombren a ti presidente de esa comisión para explorar esa posibilidad, José Enrique. Me pondría al servicio de ello, no te preocupes. Un abrazo fuerte, gracias. Muchas gracias por un abrazo a los dos. Hasta luego. Hasta luego. Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare. E il vento si poserà, e il vento si poserà. Io chiedo. Pero también estará pasando lo contrario que yo comentaba, Ramón, y es que habrá mucha gente en lugares en donde se vive muy tranquilo. Estoy pensando, yo que sé, por ejemplo, pues Segovia, un lugar maravilloso, ¿no? Que estarán diciendo, por favor, que no nos traigan aquí a la capital, que es que estamos muy bien como estamos, ¿no? Sí, además la capital, aquí en nuestro caso lo tenemos muy difícil a venta porque incluye Ayuso y Almeida. Sí, hay que a ver cómo colocas esto, ¿no? Va con el paquete. Oye, ¿vas a ver el tenis? No, ahora voy a pasear, me voy a quedar a las 9:30, 10 menos algo empezará. Sí, con esta canción que hemos puesto de Auschwitz, pensando en el 77 aniversario y las declaraciones tan importunas de Pablo Casado sobre la memoria histórica, me quedo un poco con esta, la memoria de las atrocidades de este siglo y del siglo pasado. Pero no vas a ver el tenis. No, me pone nervioso ver el tenis. Me cansa, es como si dijeras, es como si estuviera haciendo un esfuerzo. Yo veré en todo caso el quinto set. Bueno, si lo hay. O el tercero, ese es el último, ¿no? Sí, bueno, espero que gane Nadal. Y bueno. Hasta la semana que viene. Un abrazo, Ramón. Un abrazo, chao. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio.